UCB Radio presenta Zoom a la actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Buenas tardes. Partimos el 10º episodio del ciclo de conversaciones Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta nueva edición abordaremos la temática de Asia-Pacífico y la revisión de los principales elementos en juego en la definición del nuevo mapa geopolítico en la región. Hoy contamos con la participación de dos destacados académicos, Manfred Wilhelmi y María Montt. Manfred Wilhelmi es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Princeton, fue director ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico desde sus inicios en 1994 hasta febrero de 2016. Se ha desempeñado también como académico en el Instituto de Estudios Internacionales y en el Magíster de Relaciones Internacionales de la PUCB. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autor de varios libros y artículos. Sus áreas de estudio son Asia-Pacífico y la política exterior de Chile. María Montt es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Centro de Estudios Asiáticos de esta casa de estudio. Sus áreas de interés se centran en las relaciones culturales y diplomáticas entre China y América Latina, así como también entre Asia y América Latina, historia cultural e historia pública. Actualmente se dedica al estudio de la percepción, representación e imaginario de los chinos y asiáticos en la región, la diáspora china y comunidades asiáticas en América Latina, viajeros a China, desde una mirada inter y multidisciplinar. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos, Juan Pablo. Gracias, buenas tardes a nuestros invitados y a todos nuestros auditores y auditoras en nuestra ya 10ª versión del programa. Como es habitual, partimos con la revisión de los hechos más trascendentes en América Latina. Colombia lamentablemente ha estado sacudida por manifestaciones y paros que incluyen numerosos episodios de violencia y varias decenas de muertos y cientos de heridos. Como lo vimos la semana pasada, el detonante fue el envío al Congreso por parte del Ejecutivo de un proyecto de alza de impuestos, pero las causas tienen que ver con la desesperada situación económica de millones de personas, así como el hartazgo por la situación política. La dura respuesta policial con resultados de muerte ha inflamado los ánimos. Cali ha sido la ciudad más golpeada y se encuentra prácticamente sitiada por los diversos grupos que protestan. El presidente Duque ha llamado a un diálogo nacional para resolver esta delicada situación, aunque la negociación es compleja por la diversidad de reclamos y peticiones sin liderazgo común y también porque las elecciones son en un año más y las conversaciones se cruzan con los cálculos electorales. En Brasil, un operativo policial ha dejado casi 30 muertos en la favela de Río de Janeiro. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el incremento de la violencia policial y la falta de control y sanciones de estas conductas en varios países latinoamericanos. En Perú, los candidatos siguen buscando consolidar alianzas para ampliar su votación. Castillo suscribió un acuerdo con Verónica Mendoza, líder del partido de izquierda Juntos por el Perú, quien sacó casi 8% de los votos de la primera vuelta. Mediante ese pacto, Castillo se compromete a una serie de medidas, incluyendo reformar la Constitución. Por el lado de Keiko Fujimori, ha recibido el apoyo de dos candidatos derechistas de la primera vuelta, César Acuña y Rafael López. La última encuesta Datum redujo la distancia entre ambos a un 5%, de 41 a 36% frente al 43-34% de hace 10 días para ambos candidatos, estando Fujimori todavía abajo. 40% de los encuestados todavía se declara indeciso respecto a su voto. Resto del mundo, vacunas contra el COVID-19. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud aprobó 2 vacunas adicionales en las últimas semanas.
Moderna y Sinopharm. Con esto, las vacunas certificadas por la Organización Mundial de la Salud son 6. Además de las mencionadas, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca India y AstraZeneca Corea. Así que China ingresó, al ranking de las vacunas aprobadas por la OMS. Moderna de Estados Unidos se comprometió a vender 500 millones de vacunas al 2022 al fondo COVAX, que es este fondo mundial para ir en asistencia de los países más desfavorecidos. Con eso se llenaría el vacío que está dejando India, que se había comprometido con este fondo a proporcionar 200 millones de vacunas, pero ante su aguda crisis está destinándolas todas a la cobertura interna. A nivel mundial y en relación a estas vacunas, se ha generado una discusión respecto a una suspensión temporal de las patentes de estas vacunas contra el COVID, de manera de poder masificar y abaratar su acceso a la población mundial. Esta es una discusión que no está zanjada, pero varios importantes gobiernos, incluyendo el de Biden, estarían favoreciendo esa opción. El Papa llamó, por supuesto, a aplicarla. Estados Unidos, la administración Biden anunció que permitirá el ingreso de hasta 62.500 refugiados, esto cuadruplicando la cuota anual de Trump. Y al mismo tiempo se realizó una reunión entre la vicepresidenta Harris y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema de los migrantes, que es un issue para ambos países muy relevante. En el Partido Republicano, los partidarios de Trump siguen demostrando tener el control casi total de la agrupación. Hay una pugna por sacar a la número 3 de la Cámara de Representantes por los republicanos, que es Liz Cheney, y que está a punto de ser expulsada por haber criticado en su momento a Trump cuando dijo que las elecciones habían sido un fraude. Así que Trump sigue teniendo completamente copado el Partido Republicano. En el Reino Unido, o quizás más desunido, se han cumplido, hay varios hechos importantes. Se cumplieron 100 años de la creación de Irlanda del Norte, y hay todo un tema por el Brexit y la frontera aduanera que se impuso en el mar de Irlanda entre ambos países, y cómo los unionistas y los nacionalistas están pugnando, unos por tener a Irlanda uniéndose con la República y los otros para mantener la autonomía y mantenerse en el Reino Unido. Escocia tuvo sus elecciones locales, la Asamblea Escocesa, triunfó el Partido Nacionalista Escocés, a un escaño de la mayoría absoluta, le faltó un escaño, y la primera ministra Nicola Sturgeon anunció que esto significaba que iban a promover un referéndum probablemente para el 2023 o 2024, pero rápidamente Boris Johnson dijo que esto era resorte del Parlamento británico y que no había ni espacio ni apuro para abordar esta materia. Pero hay 2 territorios del Reino Unido que están tranquilos y pensando eventualmente en algún tipo de separación. Y en las elecciones locales, los laboristas se quedaron con las alcaldías de las principales ciudades. Londres resultó reelecto Sadiq Khan, y en Liverpool ganó por primera vez una mujer y además de ascendencia afro, que es Joan Anderson, si mal no recuerdo. En España también hubo elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahí triunfó el Partido Popular. Esto trasciende el ámbito local por cuanto iba de contrincante Pablo Iglesias, que era hasta hace poco vicepresidente del gobierno español, y fue rotundamente derrotado. El Partido Popular también estuvo a un escaño de la mayoría, pero con esto Pablo Iglesias anunció su retiro de la política partidaria y el Partido Popular queda en primera línea para aspirar al gobierno nacional. Jerusalén, desgraciadamente, van varios días de serio enfrentamiento entre árabes y la policía israelí con motivo de las restricciones que esta impondría a los fieles musulmanes que van a la mezquita de Al-Aqsa. Esto ha derivado también ahora en intercambio de cohetes entre la Franja de Gaza y Israel. Y finalmente, en el caso de China, las exportaciones chinas en abril crecieron 32% en relación al mismo periodo del año pasado, y las importaciones a su vez crecieron 43%. Si sumamos esta aceleración, digamos, de la comercio chino de exportación e importación junto con el de Estados Unidos, son buenas noticias para América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti también por el análisis internacional de cada semana.
Bueno, queremos saludar a nuestros invitados, al profesor Manfred Wilhelmi y a la profesora María Montt. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. También muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Sí. Gracias a ustedes también por participar. La primera pregunta para María. En nuestro país, bueno, me imagino que ocurre lo mismo en América Latina, se suele ver a los orientales como chinos, entre comillas, ¿cierto? Desconociendo las enormes diferencias que existen entre los países, entre China, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, son culturas, ¿cierto?, muy, muy diversas. ¿Qué falta en nuestro país para conocer más a los orientales, ¿cierto?, con quienes compartimos el Océano Pacífico? Educación. Yo soy una activista de que creo que tenemos que mejorar la educación en distintas áreas, pero me concentro en la educación sobre Asia, en Chile, ¿verdad? Y creo que en la medida en que lo podamos incorporar tanto a nivel universitario, pero también a nivel escolar y tal vez preescolar, el mayor conocimiento sobre Asia y desde la historia de Asia, la cultura de Asia y la diversidad que hay en Asia, digamos, pensando que incluye la India, incluye Japón, incluye Corea, y que estos distintos países, así como nosotros pensamos en América Latina, que hay distintos países con distintas características, lo mismo con Asia. Y cuando nos concentramos en eso, yo siento que es más fácil distinguir, digamos, se nos hace más claro la distinción entre China, Corea, Japón, que como tú bien dices, muchas veces se reúne en un solo grupo, digamos, con esta idea de Oriente. No sé si, digamos, suena un poco simple la respuesta, pero sí creo que en la medida que hay mayor conocimiento y que ese conocimiento uno puede partir en los colegios, pero también, digamos, lo mismo que se hace acá en la radio, ¿verdad?, de llegar a públicos diversos, contribuye a mayor conocimiento. Perfecto. En esta misma línea, Manfred, ¿qué crees tú que nos falta como chilenos y como latinoamericanos para conocer la diversidad cultural que tenemos en Oriente, en Asia-Pacífico? Bueno, nosotros tenemos una limitante en relación con países como Perú, como Brasil, porque nuestras comunidades de origen asiático son muy pequeñas. Dentro de Perú se hablaba de la elección presidencial. Una candidata es Keiko Fujimori, descendiente directa de japoneses. También en Brasil hay una comunidad de origen japonés que es una de las mayores fuera de Japón. Eso le da una visibilidad a gente de origen asiático que en Chile es mucho menor por el tamaño muy reducido de las comunidades de origen asiático que tenemos. También arrastramos a través de las generaciones una idea de que los asiáticos son de alguna manera una rareza. Y pasamos por alto el hecho de el enorme tamaño de los países del Asia, su creciente gravitación internacional, que se nota mucho más en el contexto de la globalización. Entonces nos cuesta mucho comprender el peso internacional que han ido adquiriendo esos países y cómo hoy, para un país como Chile, los asiáticos son importantes, entre otras cosas, para el empleo en nuestro país por el gran volumen de exportaciones que tiene destinos asiáticos. Pensemos en regiones como la sexta y la séptima, con las exportaciones de fruta. Los chinos nos están comprando arriba de $1.000 millones anuales en solamente cerezas. Eso significa que los predios y los packings dedicados a la producción y exportación de esa fruta son muy gravitantes en el empleo en esas regiones de Chile. Y eso significa que tenemos lazos que son
cada vez más relevantes para nuestro propio desarrollo. Y pienso que la opinión pública es muy lenta en ir dándose cuenta de eso. Pero más allá de lo material, en el terreno de las actitudes todavía hay una brecha muy, muy grande. De alguna manera encontramos extraño mucho de lo oriental y no nos detenemos a pensar que en más de algún aspecto podríamos ser nosotros también extraños para ellos. De manera que la familiarización es algo que toma un tiempo muy largo. Los contactos de pueblo a pueblo siguen siendo bastante escasos. Perfecto. Sí, interesante. Bueno, de este y otros temas vamos a continuar conversando en el programa de hoy. También vamos a escuchar algo de música. Hoy tenemos canciones relacionadas con Asia y vamos a partir con un tema que me gusta mucho que se llama Shanghai Surprise de George Harrison del año 1987 del disco Cloud9, uno de sus últimos trabajos de estudio. Vamos con George Harrison y volvemos en unos minutos a Zoom a la actualidad internacional. Estás en Zoom a la actualidad. Infórmate en Zoom a la actualidad en UCB Radio. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Juan Pablo, tú tenías una pregunta por ahí. Sí, para María, en la misma línea conversaba sobre el tema cultural. Si tuvieras que encontrar similitudes y diferencias entre chilenos y chinos, y quizás extrapolarlo un poquito más a América Latina, ¿cuáles diría que son las principales diferencias y similitudes? O sea, cuando tenemos que contrastar a las personas, las personalidades, ¿qué destacarías? A mí me cuesta mucho dividir en diferencias y similitudes. Y es algo que trato como de evitar, un poco tal vez apelando a lo que decía Manfred, de que hay que familiarizarse, digamos, y en esa familiarización muchas veces la idea de diferencia y similitud se hace más difusa, pero sí creo que es interesante que muchas veces se divide el mundo en Oriente y Occidente, y según cómo nosotros vamos posicionando Chile en eso, digamos, y por qué, que puede ir variando, vamos a encontrar muchas veces más similitudes. Y ahí hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, en mi experiencia con China, digamos, es la importancia que se da a la familia, por ejemplo, a las fiestas, a las reuniones entre las personas, que puede ser el Año Nuevo chino, en Chile el Año Nuevo chileno, que se transforma con amigos, con familiares, y ese tipo de encuentro, de la importancia de la relación entre las personas, siento que es algo que se enfatiza en China y que también lo podemos ver en Chile. Y en ese sentido, en Chile hay, digamos, y aquí quiero retomar algo que mencionaba Manfred, que es que el aumento de la visibilidad, digamos, del peso de Asia, también ha ayudado a visibilizar las comunidades asiáticas en Chile, que son definitivamente menores que en Brasil y que en el caso peruano, pero que en Chile también existen. Y muchas veces, por la importancia de China hoy, se ha ido visibilizando una comunidad histórica de origen asiático en Chile, así como también las nuevas corrientes migratorias. Y en ese sentido, el caso de Tocopilla, por ejemplo, el otro día estaba haciendo clases y una estudiante me comentaba que ella en Tocopilla siempre creció con compañeros de cursos chinos y que nunca se lo planteó como algo exótico o extraño, sino hasta que llegó a Santiago y se dio cuenta que no era el caso ella entró a la universidad, digamos. Pero me pareció interesante que también esto permite en el fondo ver cómo existe mayor presencia de personas asiáticas, por ejemplo en el norte de Chile, que es parte del día a día y que, digamos, las similitudes ahí se funden, digamos, en niños en un colegio, ¿verdad? Donde todos estaban estudiando instrumentos, todos estaban leyendo y haciendo las mismas tareas. Pero ahí, si me tienes que apurar, digamos, y elegir algo, yo sí diría que algo en común, digamos, es esta generación de lazos entre las personas que buscan el desarrollo de, digamos, de relaciones de confianza en las familias, en los grupos.
y que marca también a veces, en términos de las maneras de hacer negocios, que muchas veces se menciona, el establecimiento de relaciones de confianza entre las personas. Gracias. Manfred, una consulta, ¿de qué manera crees que el impacto de la pandemia del COVID-19 ha afectado a la imagen de China en el mundo entero? Se lo pregunto porque, bueno, he visto algunas estadísticas, por ejemplo, donde se habla sobre los niveles de desaprobación de China. En el Reino Unido estaban en el 40%, por ejemplo, y ahora llegan al 75%. Este dato también se ha repetido en Alemania, en Australia, en otros países, en Canadá. Persisten las dudas, ¿cierto?, sobre cómo se manejó la pandemia en un comienzo, cómo se comunicaban las cifras de los contagios. ¿Qué desafíos enfrenta China para avanzar en ese sentido hacia una política exterior más propositiva y más cercana a Occidente? Esas dudas, por supuesto que han existido, porque a fines del 2019, estaba haciendo memoria y estaba tratando de no equivocarme, y comienzos del 2020 se detectaron cerca de la ciudad de Wuhan, en el norte de China, unos casos de una neumonía que no estaba claro a qué correspondía. Se veía que era atípica, pero por lo poco que se sabe en esta materia, los llamados de atención por parte de los profesionales y del personal de salud iniciales, al ser tomados por las autoridades locales como malas noticias, fueron de alguna manera acallados o se trató de reprimir a estas personas y hubo algún ocultamiento de información, lo cual retrasó las fechas de que sonaran las alarmas de una epidemia que posteriormente se transformaría en pandemia, y eso tuvo un efecto sensible en el manejo de este desastre sanitario. La Organización Mundial de la Salud, donde China tiene mucha influencia, hace algunos meses logró finalmente enviar a China una misión para trabajar en el tema de los orígenes de la pandemia, y se dijo que era muy probable que viniera de una interacción animal-humana, pero los lugares específicos se hablaba de algunos mercados donde se comercializaban animales vivos, pero también se habló de un laboratorio de virología que hay en Wuhan, donde se ha especulado que esto pudiera haber sido un virus que se escapó por medidas de control, de seguridad defectuosas en el laboratorio, y también hay versiones más de tipo conspirativo de lo mismo. Como la República Popular China, a través de sus autoridades, no ha sido muy cooperadora, cosa que el informe de la OMS subrayó, en el sentido de que algunos de los datos que la misión pidió no le fueron proporcionados, eso obviamente ha alimentado muchísimas especulaciones. Y el gobierno del expresidente Trump tenía particular interés en desacreditar a China en esta materia, lo cual hizo que el tema se volviera conflictivo y eventualmente confrontacional. Trump hablaba del virus chino, del virus de Wuhan, de la pandemia china. Entonces trató de convertir esto, cosa que evidentemente fue un gran desacierto, en un arma de su agenda de diferencias con la República Popular China. El gobierno chino reaccionó frente a todas estas situaciones, muy airado, por supuesto, pero por otra parte con una, entre comillas, diplomacia sanitaria. Se habló también de diplomacia de las mascarillas, posteriormente se ha hablado también de diplomacia de las vacunas, en el sentido de ofrecer cooperación a un número de países afectados por este desastre, para mostrar que China tenía la capacidad de reaccionar, que China era solidaria, que China estaba dispuesta
a trabajar con los países afectados. Yo creo que el balance sigue siendo, sin embargo, negativo para la República Popular China hasta este momento. Ha habido varios episodios conflictivos muy serios. Un ejemplo muy notable es Australia. Australia pidió una investigación internacional profunda sobre los orígenes de la pandemia y esto derivó en un conflicto económico con sanciones contra los vinos australianos, contra la cebada australiana. Los únicos productos que China no ha castigado son aquellos que necesita imperiosamente. Necesitan el mineral de hierro de Australia, necesitan carbón y allí no han hecho nada. Pero también esto ha tomado una dimensión geopolítica que obviamente lo convierte en algo muy negativo. Y tal como tú señalaste, Juan Pablo, yo no conozco estadísticas latinoamericanas o chilenas, los niveles de desconfianza han subido. Perfecto. Sí, interesante. Y bueno, obviamente eso ha dañado de alguna manera la credibilidad china a nivel internacional luego de lo ocurrido con la pandemia, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Suma la Actualidad Internacional y volvemos en unos minutos por aquí en UCB Radio. Nos separamos brevemente. Ya vuelve Suma la Actualidad. Estamos de vuelta con todas las noticias más importantes en Suma la Actualidad. Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Juan Pablo, te escuchamos, tienes una consulta tú por ahí. Sí, para María, una nueva consulta. Entendiendo que la relación de China con América Latina es cada vez más densa y ha pasado de lo económico a una creciente interacción política, ¿cómo entablar un diálogo constructivo y franco, y particularmente en el ámbito de los derechos humanos, sin que ello implique ruptura o crisis, como la hemos visto cuando algún país toca el tema de los uigures, por ejemplo, u otro, y como dicen, como que China se lleva la pelota para la casa, digamos, y patea el tablero? Entonces, ¿cuáles serían las claves para poder conversar, si es que están el contexto adecuado para hacerlo, o tiene que haber todavía progreso y acercamiento y aprendizaje por ambos lados? Es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. Y creo que el contexto de pandemia tampoco ha contribuido, porque construyendo sobre lo que mencionaba Manfred, de cómo están por un lado estas dudas por el manejo de la pandemia, digamos, y todo lo que eso implicó, y cómo volvieron a surgir racismos muy fuertes, digamos, históricos hacia China el año 2020 principalmente, y luego la respuesta con la mascarilla y las vacunas, ponen en evidencia, digamos, de una u otra manera, como la amplitud de la complejidad y de la dimensión que tiene China, tanto en términos como numéricos, pero también en términos de lo poco, más que lo poco, sino que la complejidad que implica un Estado como China, y cómo eso, digamos, en vez de ser una fortaleza potencialmente, puede ser también una debilidad para China. Y en ese sentido, ¿por qué menciono esto? Porque creo que esta multiplicidad de China es la manera por medio de la cual tenemos que agarrarnos, tal vez, para desarrollar vínculos entre ciudades, Valparaíso con ciudades en China, a través de instituciones locales, a través de universidades, a través de tanto del Estado, digamos, de las embajadas, pero también a nivel local. Y eso es algo que ocurrió cuando uno ve los datos de la diplomacia de la mascarilla, si le llamamos así, donde vemos que hay donaciones y compras que no son exclusivas de las embajadas, sino que también a nivel de donaciones de universidades, de comunidades de migrantes, etc. ¿Y por qué voy a esto? Porque efectivamente con China hay temas que son muy difíciles de tocar a nivel de estados, digamos, a nivel de embajada, los derechos humanos, el caso de Xinjiang, la misma presencia militar de China en el mar de China del Sur, y el caso de Hong Kong, digamos, que conocemos algo más, digamos, porque ha estado muy caliente en los últimos años, pero que son temas muy complejos. Y creo que
hay que estar muy atento, digamos, de ampliar quiénes están en la mesa y ampliar las discusiones, y vuelvo a esta idea de aumentar el conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el caso Australia es un caso que deberíamos mirar con mucha atención, porque en Australia hubo mucha oposición vocal pública hacia China y China reaccionó. Y esa reacción, digamos, a través de las tarifas, a través del control de las importaciones, tiene un efecto para nosotros, digamos, los otros países que tenemos una relación muy profunda con China. ¿Y qué pasa cuando hay muchos periodistas que tienen mucha presencia en la crítica a China? Entonces, creo que es importante tener posiciones claras respecto de lo que nosotros queremos, digamos, a nivel de Estado, a nivel de quien sea que estamos hablando, pero también creo que hay que estar muy atento a las distintas chispas, digamos, o a las distintas hebras que toca, digamos, los distintos temas. Porque tú puedes plantear un tema de una manera que es abiertamente confrontacional, o tú puedes plantear un tema por poner tu posición, digamos, sobre la mesa. Y creo que en eso los distintos países tienen que tomar posiciones claras, y creo que también China debiese ir abriéndose cada vez más a participar del escenario internacional. Y ahí tal vez hay una pregunta, digamos, que si China quiere participar del escenario internacional actual, digamos, a través de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, o si China en el mediano plazo quiere alterar ese escenario internacional, y ahí tal vez, digamos, el mismo tema de los derechos humanos tal vez se puede poner en cuestión. No digo que yo sea partidaria de eso, pero uno podría pensar, digamos, de los distintos caminos que se pueden tomar, razón por la cual creo que es muy importante la decisión, digamos, y el camino que se tome, con los costos que eso puede también traer consigo. Sin lugar a dudas. Sobre esta misma línea, quería preguntarle a Manfred sobre cómo ve el futuro de la relación de América Latina con Asia en las próximas décadas. ¿Qué seremos para nosotros y cómo serán ellos para América Latina? ¿Cómo se puede ver, considerando obviamente el impacto de la pandemia? Pero me imagino que los vínculos comerciales se van a seguir fortaleciendo, ¿no? Bueno, yo creo que el futuro para nuestra región y en el caso chileno eso también va a ser así, es que Asia con el correr del tiempo se va a ir volviendo cada vez más importante. Comenzamos hablando de imágenes hace algunos minutos. Nosotros tenemos una relación material que es sumamente estrecha con China. Si yo miro los objetos que me rodean o la ropa que me pongo, en fin, electrodomésticos coreanos, auto japonés, ropa hecha en China, en fin, una relación en lo material muy estrecha, y nosotros queremos que ellos tomen nuestros vinos, compren nuestro cobre, nuestro hierro, nuestra celulosa, coman las cerezas que ya mencionamos, etcétera. Entonces, eso todo va por el lado de lo material, pero por el lado humano y de las actitudes todavía estamos muchísimo más alejados. Pero en la medida que los asiáticos van pesando más en lo político en el mundo, van desarrollando también algo que un profesor norteamericano, Joseph Nye, llamó hace como 20 y tantos años el soft power, el poder que no es el poder duro, sino que el poder mucho más sutil, el poder de las expresiones que hacen que los países ejerzan un cierto atractivo, llamen de alguna manera la atención. Allí la trayectoria asiática es claramente ascendente. Hoy día ya no le parece raro a una persona ir a una librería y comprar una novela de un señor que se llama Kazuo Ishiguro. Él dice que es británico, pero la verdad es que su nombre revela que es un británico absolutamente japonés. Un joven latinoamericano sabe perfectamente qué es el K-pop. El K-pop hoy día es parte de la cultura juvenil transnacional.
Eso hace un par de décadas hubiera sido algo muy extraño, algo muy inesperado. Vamos a tener unos Juegos Olímpicos hechos en condiciones muy precarias, pero se van a hacer en Tokio. Los anteriores habían sido en 1964 y por eso, después de tanto tiempo, los japoneses están muy impacientes por poder hacerlos a como dé lugar. Entonces, la presencia de Asia, no solo en que ande por la calle un auto Toyota o que tengamos un teléfono Samsung, etcétera, es una presencia que ya está allí, ya está consolidada, mientras que en el terreno de las ideas y de las interacciones, de lo más bien intangible, del soft power, recién estamos comenzando, pero es una ola que claramente es ascendente. Esperamos nosotros que esta ola ascendente sea por el lado positivo, pero también hay cosas muy negativas que podrían suceder, esperamos que no, como son los conflictos políticos y ojalá que no militares en el área. Cuando yo era un niño ocurrió la guerra de Corea. Cuando yo era un joven en la universidad ocurrió la guerra de Vietnam. Esperamos que la pausa de que no haya guerras en la región se mantenga, pero existen riesgos muy manifiestos en varias partes del este de Asia. ¿Cómo nos ven a los latinoamericanos en general desde Asia? ¿Cómo? ¿Cómo nos ven a los latinoamericanos en Asia? Nos ven poco, nos ven con una cierta curiosidad, nos ven como muy distintos. Un amigo, en realidad un gran empresario de Hong Kong, que ha hecho muy buenos negocios con Chile a través de su compañía, una compañía de intermediación comercial que se llama Li & Fung. Me decía, cuéntame, si un latinoamericano, chileno o otra nacionalidad quiere comprarse ropa, ¿cómo lo hace? Yo le dije, mira, William se llama, William Fung, va a la tienda, hoy día habría que agregar el internet, y lo carga a la tarjeta de crédito. Entonces me dijo, nosotros no lo hacemos así. Nosotros juntamos la plata y después nos compramos la ropa. Deuda versus ahorro. Y el consumo, el asiático lo posterga, mientras que nosotros el consumo viene primero y el pago viene después. Una diferencia cultural que tiene que ver con el valor confuciano de la frugalidad. Ahora, en un largo plazo, esa frugalidad en el este de Asia va retrocediendo, mientras que nosotros nos tratan de enseñar, pero nos cuesta mucho aprender, que tenemos que hacerlo un poco mejor en los hábitos de ahorro. Sí, tenemos mucho que aprender, parece, del occidente. Así es. Una consulta para María sobre esta misma línea que conversábamos de América Latina. Me gustaría saber si es que hay interés de China por aumentar su inversión e injerencia política en América Latina. Lo pregunto porque, me gustaría saber cómo ha sido la relación de China con regímenes cuestionados internacionalmente, como ocurre con Nicolás Maduro en Venezuela. China ha lanzado en los últimos años el proyecto de la Franja y la Ruta, o sea, ya más de una década, no más de una década, casi una década. Y ese proyecto, que es difícil de definir tal vez porque cubre muchas áreas, uno de los objetivos que tiene es el mayor desarrollo económico de China, digamos, independiente de cómo uno interprete qué está haciendo con esa inversión y que efectivamente ha ido acompañado de este poder blando al que hacía referencia Manfred, que ha ido aumentando, yo creo, muy fuertemente en mi impresión. Desde el año 2008 a la fecha, por ejemplo, el poder blando de China, yo creo que uno podría decir que ha aumentado. China tiene interés en América Latina, está aumentando
lo estamos viendo participar en licitaciones, en el caso chileno, por ejemplo, y fue muy interesante ver la discusión que se dio a partir de la licitación del cable entre Asia y América del Sur, cuando China, digamos, representantes políticos chinos criticaron abiertamente a Estados Unidos por querer interferir, y los Estados Unidos, digamos, también criticaban a China de querer interferir, ¿verdad? Y fue, digamos, en la prensa se cubrió, en la prensa chilena. Yo creo que efectivamente y se me olvidó un poco tu pregunta, digamos, porque seguí pensando en la franja de la ruta, pero China tiene interés en América Latina, nos ve bastante como un bloque. Si uno se fija las políticas de China, el documento blanco hacia China es hacia América Latina, más que la distinción entre los distintos países, y eso no significa, digamos, que ellos excluyan a los países, digamos, y eso bajo el principio de la no interferencia en asuntos internos. China va a mantener y ha mantenido, digamos, y lo estamos viendo mantener, esta posición muy clara de la no interferencia en los asuntos internos, y sobre eso es la posición que toma sobre las violaciones de los derechos humanos con Venezuela, con Chile en su momento, y con ellos mismos en Xinjiang, ¿verdad? Y es una de las grandes críticas que hacen cuando la gente deja de comprar ropa H&M, por ejemplo, o H&M ya no quiere comprar algodón en Xinjiang, la no interferencia en los asuntos internos. Y en la medida que eso se mantenga, digamos, ha sido una política sobre la cual han mantenido relaciones diplomáticas con muchos países. Y ahí yo creo que hay que poner atención a los estilos de liderazgo, porque mucho se ha hablado de este lobo solitario, del lobo guerrero, del wolf warrior, a estos embajadores, digamos, que son muy críticos y que intervienen fuertemente en la situación nacional, digamos, en la opinión pública, pero también siento que empiezan a aparecer otros liderazgos que son más empáticos, de diplomáticos chinos, por ejemplo, que son más empáticos, más abiertos al diálogo, que lógicamente no van en contra de las políticas nacionales de China, pero que sí toman miradas que son más amplias y le hablan a audiencias más diversas, que van construyendo simpatías, digamos, hacia China, y que van construyendo estos puentes de comunicación, digamos, que creo que van, digamos, de una u otra manera, tal vez debilitando discursos hegemónicos, discursos fuertes entre ambos, lo que lógicamente contrasta, digamos, con estas inversiones, digamos, y también con políticas que son mucho más como directas y menos, digamos, flexibles, si lo podemos llamar así. Pero sí creo que hay que estar atento a los tipos de liderazgo. Y también pensar cuáles son las audiencias de China, porque hay discursos, digamos, del gobierno chino que quieren alcanzar audiencias internacionales, y otros discursos del gobierno chino que se refieren a las audiencias que están hablándole al público chino, digamos. Y ahí también hay contradicciones, porque cuando uno escucha discursos tan lamentables como cuando Trump se refería al virus chino, digamos, es muy difícil, digamos, cómo se negocia eso a nivel internacional. Y China fue bastante de esa posición. Así que va a ver ahora qué pasa con Biden. Sí, interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿cierto?, para continuar con temas internacionales aquí en Suma la Actualidad Internacional. Continuando con la programación musical vinculada a Asia, vamos a escuchar a otro cantante británico, David Bowie, con China Girl, un clásico de su disco Let's Dance de 1983. Vamos con David Bowie y volvemos a Suma la Actualidad Internacional. Noticias de Chile y el mundo en Suma la Actualidad. Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Juan Pablo, tú tenías una pregunta. Sí, esta vez para Manfred. Manfred, hemos hablado, digamos, de China, su ascenso. ¿Cómo ves tú la configuración del nuevo orden regional con Japón, Corea del Sur y ASEAN? ¿Cómo se van a reubicar estos países? ¿Se va a volver un poco al tema, digamos, de los estados vasallos? ¿Van a buscar algún contrapeso? ¿Cuál es tu visión de cómo están evolucionando estos países? Agradezco mucho esta pregunta, Juan Pablo, porque hace algunos minutos yo estaba pensando en esto, pero no alcancé a hacer ninguna referencia. La gran disyuntiva es hacia el futuro.
el este de Asia va a tener un orden, llamémosle, sinocéntrico, o va a tener un orden de diferentes polos en el este de Asia. Obviamente que a China le gustaría recrear un orden sinocéntrico como el que existió en las grandes épocas de esplendor del Imperio chino. Pero la evolución concreta de la región es que primero se modernizó Japón, y con todo lo que se pueda decir sobre el Japón contemporáneo, que ya ha dejado de tener ese desarrollo vertiginoso que tuvo hace medio siglo, hasta las últimas décadas del siglo XX, es todavía un factor muy gravitante en la región. Corea es una historia pero absolutamente increíble de cómo un país en medio siglo, desde que estaba en ruinas, surge ruinas causadas obviamente por la guerra de Corea 1950-53, surge como un polo un poco más pequeño pero sumamente dinámico e influyente, a pesar de que tiene ahí al lado una Corea del Norte sumamente belicoso. Cómo este grupo de 10 países del sudeste asiático, agrupados en la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN, ha ido desarrollándose, comprende economías desarrolladas como Singapur, otras emergentes más o menos avanzadas como Malasia, otras emergentes pero de cierto tamaño como Tailandia, un gigante demográfico como es Indonesia, también está un poquito más al norte Filipinas. Entonces la segunda imagen sería la de una región donde China sin duda es el número uno, pero existe un pluralismo sociopolítico y económico regional y existen equilibrios. Están las dos escuelas. Yo pienso que China cometería un error si tratara de forzar la evolución en una dirección sinocéntrica, porque sería algo similar a lo que le ha pasado a muchos otros imperios en la historia, que es el sobreextender recursos y de esa manera caer en aquel error de lo que nosotros llamamos el que mucho abarca, poco aprieta. Mientras que en un orden de tipo multipolar habría mucho mayor flexibilidad, mucho más espacio para los acomodos, no sería obviamente nada paradisíaco, porque esto se mueve en torno a situaciones muy concretas de poder, influencia, quién gravita más en este tema, en el otro, pero con una capacidad de adaptación mucho mayor a circunstancias cambiantes. Interesante. Sí, sobre esto mismo, sobre Japón, quería preguntarle a María. Japón, por diversas razones, nunca pudo traducir completamente su prosperidad económica en liderazgo regional ante un Estados Unidos que podría retroceder inexorablemente en la zona. ¿Qué alternativas tiene para contrapesar la hegemonía china? Yo creo que Japón, digamos, está muy atento mirando qué está pasando en China, está muy atento viendo qué está pasando en Taiwán, viendo qué pasa en Corea, y creo que ahí, digamos, Manfred apunta, yo creo, en la línea correcta, y que hay que estar mirando qué es lo que decide hacer China. Si decide abarcar mucho con el costo que eso implica para China en términos de costo militar, costo político, o si decide mantenerse como un liderazgo mundial muy fuerte por su rol político, por su rol económico y porque su ahora, digamos, inevitable rol político, que ha ido avanzando e intensificando a través del proyecto de la Franja y la Ruta. Y en ese contexto, digamos, yo creo que Japón está atento, y Japón
digamos, ahora se cumplen, si no me equivoco, 50 años de la firma del Tratado de Paz con China, que eso es algo complejo, digamos, porque, digamos, o sea, Japón está, yo creo que muy atento a ver qué hace China, y China está también en un momento en que tiene que, por un lado, decidir si es que va a tomar el camino que muchos le están de una u otra manera apuntando. La revista británica The Economist decía que Taiwán es el lugar más peligroso para vivir. Eso es una señal a China, es una señal a Estados Unidos y es una señal también a Japón. Y Japón colabora con los Estados Unidos en el escenario local, digamos, regularmente. Y China efectivamente ha mejorado las condiciones de vida de la población, ha reducido la pobreza, más allá de cómo mida la reducción de la pobreza, que eso también uno podría discutirlo, ha mejorado la calidad de vida de la población, que ha sido uno de sus motores, diría yo, desde la fundación de la República Popular China. Pero insisto en esta como disyuntiva entre la situación interna de China y su posición en el escenario internacional. China tiene que lograr, digamos, traer a estos dos discursos, el que da internamente y el que da internacionalmente, a la mesa. Y podríamos pensar que tiene suficientes cosas en su plato, se dice en inglés, digamos, tiene suficientes cosas sobre las cuales ocuparse, digamos, más allá de querer ampliar su dominio internacional, a pesar de que también hay argumentos en contra. Yo creo que la pandemia ha sido una instancia, de cierta manera, como un hito que nos ha permitido ver cómo surgen racismos hacia China nuevamente. También una China que reacciona a ratos errática, por ejemplo, con el control de la información, y eso es algo que cae muy mal en el escenario internacional, ¿verdad? Y tampoco responde a esas dudas de una manera que logre compensar a la comunidad internacional. La comunidad internacional le hace demandas, China no responde de una manera que eso ayude a su imagen, y yo creo que efectivamente la imagen de China ha salido muy dañada de esto, y que efectivamente las mascarillas, la vacuna, digamos, ha ido compensando, pero no necesariamente. Sí creo que el aumento de las presencias, el aumento de las empresas chinas a nivel internacional podría eventualmente jugar a favor, en el sentido de que ayuda a desarrollar vínculos más directos con China. No es solamente esta imagen de China, de este país que es lejano, digamos, sino que son empresas que están operando en Chile bajo leyes chilenas, para el caso nuestro en específico, y eso también puede ayudar, digamos, a que China tome en consideración lo que significa y lo complejo que se puede poner el escenario, si es que ellos, digamos, mantienen un discurso que está en contraposición con lo que la sociedad internacional, digamos, pide, si podemos decirle así. ¿Puedo contar en menos de un minuto? Sí, por supuesto, claro. Escuchamos, Manfred. Por el momento, Japón se está yendo claramente con Estados Unidos. Japón tiene un nuevo primer ministro, se llama Yoshihide Suga. El segundo viaje internacional importante de Suga y la primera visita internacional importante que recibe el presidente Biden fue la del primer ministro japonés. No es que hayan hecho un Zoom, fue a la Casa Blanca Yoshihide Suga y emitieron un comunicado conjunto, dieron una conferencia de prensa, para mi gusto un poquito demasiado informal, porque Biden hablaba de Yoshihide Suga diciendo Yoshi dijo esto, Yoshi. Yo creo que se le pasó un poco la mano de informal, pero mostrando como mucha amistad. Sí, sin lugar a dudas son aliados importantes, digamos, en la zona. Estados Unidos y Japón, ¿cierto? Y Corea del Sur también, ¿no? Sí. Aliados de Estados Unidos. Bueno, ahí la relación con el presidente Moon es un poquito más distante por el momento, ¿eh? Pero a los coreanos les tocan elecciones el 2022 y ahí se va a ver. Obviamente entre Moon y Trump las cosas no andaban bien. Va a haber que ver ahí cómo se desarrolla. Y entre Japón y Corea también tienen que abuenarse, porque también tiene sus buenos roces. Muy complicado. Y yo creo que temas Estados históricos. Unidos,
Sí, y yo creo que también Estados Unidos, digamos, con Trump es un Estados Unidos muy distinto al de Biden. Digamos. Exacto. Y ambos pueden ser poderes, digamos, esos dos Estados Unidos, si podemos llamarlo así, pueden ser un contrapeso muy fuerte a China por razones distintas y con aproximaciones distintas. Pero Biden está hablando mucho de democracia, por ejemplo. Sí. Y eso es una confrontación directa, digamos, indirecta. Sí. Reunirse con Suga es también un mensaje, digamos, a China. Y en ese escenario, digamos, hay que ver, esto está recién partiendo, diría yo, en ese sentido. Y también este año se cumplen 100 años desde la fundación del Partido Comunista Chino, que es una instancia, que es un hito, digamos, y el Partido Comunista Chino es muy chino, pero también se funda sobre el marxismo, que es internacional, y desde ese sentido uno podría pensar que también es una instancia de celebración, pero es una instancia que permite un proceso de reflexión de cómo se quieren posicionar, digamos, en términos de su relación con el marxismo, del mundo internacional, de China misma, digamos, el Partido Comunista Chino. Perfecto. Bueno, nos quedan algunos temas en el tintero, pero se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecer, ¿cierto?, a los invitados de hoy, a María, a Manfred, por su destacada participación en el programa Suma a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio. Bueno, y dejar los invitados, ¿cierto? En la próxima sesión vamos a analizar los desafíos de las migraciones, cuál será el panorama demográfico del siglo XXI, cuáles son los desafíos que imponen los movimientos migratorios. Los esperamos acá en Suma a la Actualidad Internacional, como cada miércoles a las 16 horas, por la señal de UCB Radio. Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.